Última clase, último tema de acuerdo al sílabo. Hoy terminamos porque todo tiene su final, nada dura para siempre. Listo, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Hoy 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, ¿no? Un día como hoy amanecí en Cusco y un día como hoy viví esa experiencia de encontrar los pétalos de rosa ahí en la calle. Creo que sí les he contado, ¿no? Sí les conté, creo, en la clase de, a ver qué clase conté. Conte, creo, ¿no? Augusto Conte, cuando hablamos de los estadios del desarrollo intelectual. Les conté que había viajado a Cusco el año pasado, este año regreso otra vez, porque no hay primera sin segunda. Yo quedé encantada con la ciudad de Cusco, así que regreso este año. No les conté, Windsor dice, no contó, dice. Ah, no, sí, ya recordé. Claro, sí les conté. A ver, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. Espero se encuentren bien. Fabricio, Areli, Rosario, Windsor. Espero también estén todos bien de salud por casa. A cuidarse mucho. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estamos? Buen día, buen día. Buen día a todos muchachos. Hoy llegamos al final de este ciclo semianual, donde hemos tenido 22 semanitas en total, revisando todos los temas que demanda el actual prospecto de admisión. Es más, lo que demanda el prospecto e incluso un poco más, ¿no? Porque a ustedes les he dado digamos, una visión panorámica de la historia y la filosofía, ¿no? Hemos trabajado también historia, ¿no? Así es, ¿no? Listo, entonces vamos a ir empezando por acá, muchachos, con nuestro último tema. Ya está. Y ese es teoría de la argumentación, ¿ya? De hecho, fíjate, en las últimas semanas nosotros hemos estado trabajando las diferentes disciplinas o ramas de la filosofía, ¿no? La antropología filosófica, la ética, la axiología, la estética, la filosofía política, la nociología, la epistemología, ¿no? Y la semana anterior trabajamos la lógica, que yo les había dicho que es una disciplina filosófica, pero también es considerada una ciencia, ¿no? La lógica es una ciencia formal, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema con la teoría de la argumentación? Ocurre que la teoría de la argumentación no es una disciplina filosófica, no es una disciplina, una rama de la filosofía, ¿no? Como la ética, la axiología, todas las que hemos revisado. Tampoco la teoría de la argumentación es una ciencia, como lo es la lógica. Entonces, ¿qué cosa es la teoría de la argumentación, profesora? La teoría de la argumentación, muchachos, vendría a ser una suerte de estudio interdisciplinario. ¿Y qué se entiende cuando decimos estudio interdisciplinario? Es decir, la teoría de la argumentación vendría a ser el estudio que llevan a cabo diferentes disciplinas, o sea, diferentes disciplinas del saber. Cuando aquí digo disciplinas, no me refiero a las disciplinas filosóficas, a la ética, a la axiología, no, 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 no. Cuando digo disciplinas aquí, me refiero a las distintas áreas del saber, ¿no? Que no necesariamente son, digamos, incluye la filosofía, sino a otras áreas, las ciencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, la teoría de la argumentación vendría a ser el estudio que llevan a cabo diferentes ramas, diferentes disciplinas del saber.
Por ejemplo, profe, a ver, por mencionar algunas, podríamos ubicar, por ejemplo, aquí, a ver, a la lógica. Es una de las tantas disciplinas que forman la teoría de la argumentación. También tenemos el derecho, ya está. El derecho, profe, ¿se refiere al derecho al ámbito legal? Sí, el derecho, el ámbito jurídico. Tenemos también, por ejemplo, la lingüística. Profe, cuando habla de lingüística se refiere a esta área que se dedica al análisis del lenguaje, así es. Podría ser, por ejemplo, la ciencias de la comunicación, la psicología también, etc, etc, etc. Entonces, la teoría de la argumentación sería el estudio que llevan a cabo diferentes disciplinas. ¿Sobre qué, profesora? ¿Qué estudian? Todas ellas estudian algo en común. Todas ellas estudian el discurso argumentativo, o que es lo mismo, el argumento, el razonamiento, el argumento. ¿Cómo es eso, profe? La semana pasada nosotros habíamos estado hablando de la lógica. Yo te había enseñado que la lógica es la ciencia de los razonamientos, la ciencia de los argumentos, de las inferencias, ¿no? Sí, hijo, sí. Ujú. La lógica, y hasta me hablan por acá, la lógica tiene por objeto de estudio el argumento, el razonamiento, la inferencia, ¿no? Pero la teoría de la argumentación es el estudio es el estudio que llevan a cabo diferentes disciplinas sobre el argumento, sobre el discurso argumentativo. ¿Ya está? Entonces puedes darte cuenta que la teoría de la argumentación no es una rama de la filosofía y tampoco es una ciencia, ¿no? Sino que es el estudio que llevan a cabo diferentes disciplinas sobre el argumento, el discurso argumentativo. Por eso se le llama teoría de la argumentación, estudio del argumento, estudio de la argumentación. ¿Ya está? ¿Listo? Ahí tenemos entonces. Ahora bien, la teoría de la argumentación, muchachos, eh, es relativamente nueva. Este estudio interdisciplinario sobre el argumento es relativamente nuevo. Recién apareció, fíjate, en el año 1958. ¿Quiénes iniciaron este estudio sobre el argumento? ¿Quiénes iniciaron la teoría de la argumentación? La iniciaron el jurista belga Chaim Perelman. Ya está. Ahí te lo presento, ahí tienes una imagen. Él es un abogado, un jurista de Bélgica, ¿no? Y lo inició también Stephen Toulmin, fíjate. Ahí te presento a Toulmin, un profesor y filósofo norteamericano, ¿no? Quien falleciera, fíjate, en el año 2009, ¿no? Entonces, ambos en el año 1958 publicaron cada uno de manera autónoma en su país de origen, sin conocerse. Cada uno publica un libro, coincidentemente en el mismo año. En este caso, Perelman publica un libro titulado Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, que de hecho lo escribe en coautoría con Lucy Olbrecht Titeca. Y por su parte, Stephen Toulmin escribe Los usos de la argumentación. ¿Ya está? Ambos libros son publicados de manera independiente, cada uno en su país, en el año 1958. ¿Por qué decimos que ellos inician la teoría de la argumentación? Porque cada uno de manera independiente llegó a una misma conclusión. ¿A qué conclusión llegaron, profesora? Sin conocerse, ambos criticaron y rechazaron a la lógica. Profe, la lógica que usted les enseñó la semana anterior, sí. Yo te enseñé la semana pasada que la lógica se encarga de estudiar el argumento, el razonamiento. Y te enseñé además y te dije, ojo, a la lógica únicamente le interesa la parte formal o la estructura del argumento, del razonamiento. A la lógica solo le interesa que la conclusión derive de las premisas. A la lógica no le importa si su contenido es verdadero o falso, no le importa la verdad o falsedad de las proposiciones.
Pues a la lógica solo le importa el enfoque, digamos, o la lógica solo le interesa el aspecto formal, estructural del argumento, ¿ya? Y además la lógica sostenía que en el lenguaje coloquial o en el lenguaje formal, la gente no razonaba de forma correcta, sino que lo que cometían eran falacias, ¿no? Las falacias ad verecundiam, ad populum y todas las falacias que tú has aprendido la semana pasada. Entonces, ¿qué sugieren Perelman y Toulmin? Ambos llegan a la misma conclusión. Llegan a criticar a la lógica formal y le dicen, lógica, tú no eres la única que puede estudiar el argumento. Tu enfoque, tú te centras solamente en la estructura del argumento, ya. El enfoque que tú le das al argumento no es el único, pues lógica, ¿ya está? Sino que el argumento puede ser estudiado desde otros enfoques. Tú te centras, lógica, en el aspecto formal, en la estructura del argumento, pero debes saber, lógica, que la gente en la vida cotidiana también argumenta, por supuesto que sí. Tú dices que en el lenguaje coloquial la gente comete falacias, pero lógica, tú te equivocas. Claro que la gente argumenta, por supuesto que sí argumenta, pero cuando la gente argumenta, no está siguiendo tus patrones, lógica. La gente cuando argumenta no está pendiente de si su conclusión deriva o no de sus premisas, no. La gente argumenta en la vida cotidiana y lo hace simplemente buscando persuadir o convencer a alguien. Entonces utilizan el argumento, ¿no? Como un instrumento para lograr convencer o persuadir a alguien. Es decir, lo utilizan de manera retórica, como lo utilizaban los sofistas allá en la época antigua. Los sofistas, por ejemplo, Protágoras, eran expertos argumentando de forma retórica. ¿Qué cosa era la retórica? La retórica era el arte de hablar bien, de convencer a alguien a través de la palabra. Entonces, Protágoras, por ejemplo, este sofista, en un juicio argumentaba buscando convencer de su punto de vista. Protágoras, por ejemplo, debatía con cualquiera y Protágoras terminaba convenciendo a cualquier persona de que lo que él estaba diciendo era correcto. ¿Y por qué lo lograba? Porque él argumentaba buscando convencer o persuadir. Él argumentaba de forma retórica. Él manejaba el arte de la palabra para convencer. Entonces, Perelman y Toulmin le dicen a la lógica, lógica, en el ámbito cotidiano, en la vida real, la gente también argumenta, pero no lo hace siguiendo tus moldes, tus patrones, que la conclusión derive de las premisas, no. La gente argumenta simplemente buscando en la argumentación un instrumento para persuadir o convencer a alguien de un punto de vista. Por ejemplo, dice Perelman, en el ámbito legal, un juicio, mira lo que dice Perelman, porque a los que van a estudiar derecho, de hecho esta clase que yo te estoy enseñando aquí de una forma muy general, para los que estudian derecho van a tener un curso, un ciclo, hasta quizá un año de teoría de la argumentación, porque los abogados deben saber argumentar para persuadir al juez. Ya, pero mira lo que dice Perelman. En una parte de su libro, Perelman dice, en un juicio, el abogado que gane el juicio no es el abogado que argumente de forma lógica, no es el abogado que está pendiente de si su conclusión deriva de sus premisas. No, no, no. Perelman dice, un juicio lo gana no el más lógico de los abogados, sino aquel que sepa usar el argumento de una forma tan eficaz que pueda persuadir a través de ese argumento al juez. Entonces, un juicio lo gana no el más lógico de los abogados, sino aquel que sepa utilizar el argumento sepa utilizar el argumento de forma eficaz, como un instrumento para persuadir al juez. Supongamos que de repente, Windsor, tú estás en este caso, con Fabricio en un juicio y están defendiendo de repente, en este caso, Windsor, tú estás defendiendo la inocencia de Tatiana y Fabricio está acusando a Tatiana, ¿no? La quiere meter cadena perpetua, quiere el Fabricio sobre la Tatiana. Entonces,
Windsor y Fabricio, Perelman les diría a los dos, la persona, el abogado que va a ganar el juicio es el abogado que sepa argumentar de forma retórica. Es el abogado que sepa argumentar buscando persuadir o convencer al juez de que lo que está diciendo es lo correcto, es cierto. Profe, hasta incluso no importa la verdad, porque yo puedo ser bueno argumentando, persuadiendo, pero hasta incluso podría yo ser tan bueno que hasta sería capaz de defender algo falso. Claro, piensen los abogados. Hay abogados que ganan juicios no necesariamente defendiendo la verdad de un hecho, pero tienen tanto manejo de argumento, son tan retóricos que son capaces de defender hasta lo indefendible, hijo, y ganar un juicio. Piensa en los abogados. ¿Cuánta gente culpable ha salido de prisión o ha evitado una condena? ¿Por qué? Porque obviamente detrás hay buenos abogados que no manejan la lógica para argumentar, sino que utilizan el argumento como un instrumento para poder persuadir. Argumentan de forma retórica. ¿Y qué cosa es la retórica? Convencer, persuadir. Recuerda el caso de los sofistas. Yo te conté cuando hicimos la clase de los sofistas de Protágoras, yo te conté una anécdota de Protágoras. Yo te conté que en cierta ocasión Protágoras fue visitado por una familia cuya hija había sido asaltada, la habían robado. Y resulta que la chica había visto quién le robó, sabía quién era la persona. Entonces en esta anécdota dice que la familia va a la casa de Protágoras, ¿no? Y le dicen, queremos llevar a juicio a este joven y queremos que tú seas como que el abogado de mi hija. Entonces tú debes defender en el juicio que él robó. Vamos a ponerle letra A, ¿ya? A representa él robó. ¿Ya está? Entonces Protágoras, sin preguntar si era verdad o no lo que la chica decía, le dijo, bien, yo puedo hacerlo. Ya, ok, yo lo puedo hacer. Fíjate, él primero no le preguntó, oye, lo que dices es verdad, primero corroboremos o veamos si lo que dices es verdad o no. No, Protágoras le importó tres pepinos, hijo, y le dijo, ya, ok, ok, yo defiendo eso. Pero en la anécdota cuentan que Protágoras no llegó a ningún acuerdo con la familia. No se sabe si de índole económico, el caso es que no llegaron a un acuerdo. ¿Qué hizo Protágoras? Como ya sabían que el joven iba a ser enviado a juicio, Protágoras se fue a la casa de la familia cuyo joven estaba siendo acusado. Entonces, como él ya sabía que lo iban a enjuiciar a Chico, se fue a la otra casa. Y dijo, señores, a su hijo lo van a llevar a juicio por haberle robado a tal chica. Yo puedo defender en el juicio que él no robó. Fíjate, le pondremos no a. Él no robó. ¿Ya está? Entonces, si tú te percatas, Protágoras es capaz de defender que él robó y es capaz de defender que él no robó, hijo. A Protágoras no le importa si lo que está defendiendo es la verdad o falsedad. Como él maneja la retórica, el arte de argumentar convenciendo, él puede ser capaz de defender cualquiera de las dos. Entonces, Protágoras argumenta en el juicio de forma retórica. Entonces, es lo que hace un abogado. A veces los abogados defienden, argumentan, ¿no? Defienden argumentando retóricamente su punto de vista al margen de si lo que están defendiendo es la verdad o no. Entonces, Perelman se dio cuenta que en el ámbito legal, el abogado que ganaba el juicio no era aquel abogado que estaba argumentando de forma lógica, es decir, no era el abogado que estaba pendiente de si la conclusión derivaba de las premisas. No, 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 no. Un juicio lo gana, decía Perelman, aquel que sepa argumentar de forma retórica. Y se ha demostrado en el ámbito legal, el abogado que gana el juicio es el que el que sabe, perdón, argumentar de forma retórica, buscando convencer o persuadir al juez. Ya, eso ocurría, dice Perelman, o eso ocurre en el ámbito legal. ¿Y qué dijo Tulmin? Tulmin dijo, bueno, yo no soy abogado, yo no soy jurista, como lo es Perelman, pero he notado como profesor universitario, me he dado cuenta que los jóvenes en la vida real argumentan. Y en efecto,
argumentan de manera retórica, porque lo argumentan buscando convencer o persuadir a alguien. Por ejemplo, en la vida cotidiana, un joven cuando quiere pedir permiso, una chica cuando quiere pedir permiso a su madre para salir de casa. Por ejemplo, tú, Carla, mamá, ¿me das permiso para salir? Tu mamá en seco, ¿no? No, no, ¿estás loca tú? No, no sales. Entonces, Carla, tú comienzas a argumentarle a tu mamá de manera retórica. Tú comienzas a argumentar buscando convencer o persuadir a tu mamá de que te dé permiso. Entonces, cuando tú lo haces, Carla, no estás, a ver, voy a convencer a mi mamá tratando de que mi conclusión derive de mis premisas. Mami, escúchame, premisa uno, todo, no, sí o no. Tú argumentas buscando convencer o persuadir al margen de la lógica. Tú no aplicas la lógica a tu argumentación, sino que tu mamá te dice no y tú comienzas, no. Ma, pero ¿por qué no me das permiso? Ma, ¿por qué a mi hermano sí le das permiso? Ma, ¿por qué mis amigos siempre salen y a ellos no les hacen problemas para salir y a mí no me dejas, ma? Ma, de otro lado, yo me la paso de lunes a sábado estudiando, toda la mañana, toda la tarde. Estoy preparándome para ingresar a la universidad, me esfuerzo mucho. Y mi profe de psicología además ha dicho que es necesario relajarse un poco, distraerse un poco, porque el cerebro se satura también más. Uno tiene agotamiento físico, pero también agotamiento mental. Entonces es importante que yo pueda, eh, digamos, airear mi cerebro. Es por salud mental, ma. El profesor también de psicología sabe sobre esos temas y nos ha sugerido ello, ma. Entonces tú deberías también, ma, preocuparte no solamente porque yo avance académicamente, sino también por mi desarrollo psicológico y emocional, ma. Entonces tu mamá se queda, ¿no? ¿Mm? ¿Qué? Ma, además, yo no voy a regresar tarde. Voy a ir con los amigos que tú ya conoces. No nos va a pasar nada. Voy a regresar rápido, ma. No me voy a quedar toda la noche. Entonces tu mamá, ¿no? Mm, eh, este, ya, pues ya, hijita, ya, hijito, anda, pues, ¿no? Anda, anda. No vengas tarde nomás. Fíjate, tú le has argumentado a tu mamá de forma retórica. Tú has convencido a tu mamá, tú has persuadido a tu mamá de tal manera de que ella finalmente te ha dado el permiso que tú estabas esperando. Entonces, Perelman dice, en la vida real la gente también argumenta, la gente utiliza el argumento de forma retórica, la gente argumenta, claro que sí, para persuadir o convencer a alguien, como un joven cuando quiere adquirir permiso para salir. ¿Ya está? Y no solamente eso, dice Tulmin, sino que también, por ejemplo, cuando la gente quiere llegar a algún acuerdo, también argumenta. Por ejemplo, supongamos que de repente, Rosario, tú quieras irte de viaje, ¿no? Con tu bichoto. Entonces tú le dices, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Ica, porque yo he averiguado, e Ica tiene unos paisajes bonitos, que la huacachina, que nos vamos a comprar, nos comemos nuestra papa seca, ¿cómo es la, ya se me fue el nombre, sopa seca con carapulcra, ¿no? Que hay bonitos lugares para visitar, y le argumenta. Los, los tubulares, dice, ¿qué es eso, Rosario? Los tubulares, creo, ¿no? Eso creo que quisiste decir, Rosario. Ya, entonces tú le argumentas, ¿no? Buscando convencerlo. Pero ¿qué ocurre, Rosario? Que de repente tu bichoto te dice, Rosario, también me gustaría ir a Ica, sobre todo por los tubulares, Rosario, que tú le llamas los turblantes, sí, también me gustaría ir ahí. Pero sabes, Rosario, el presupuesto no da para Ica. Ni tú ni yo todavía hemos ingresado a la universidad, Rosario. Nuestro presupuesto solamente alcanza para ir, no, ni siquiera a Chosica, Rosario. Nuestro presupuesto solamente alcanza para pasear por Megaplaza, para que paseemos nomás por ahí. Y de repente ya por ahí a la salida, Rosario, te invito a un mostrito y compartimos los dos. Ni siquiera te puedo invitar un mostrito para ti completo, sino que un mostrito a medias nomás, Rosario. Entonces, ya cuando ingresemos, Rosario, te prometo que cuando tengamos
ya trabajo, nos iremos de viaje a Ica y ese será nuestro primer viaje, no lejos de Lima. Pero Rosario, por lo pronto ni tú ni yo trabajamos, ni tú ni yo hemos ingresado, así que pienso yo que deberíamos únicamente dar un paseo por aquí, por Megaplaza. Entonces, fíjate, Rosario, eh, tú escuchas atentamente a tu bichoto y dices, oye, sí, tienes razón, ¿cómo vamos a ir ahí casi ni yo tengo dinero? ¿No? No, no, no hay forma, pues. Encima estoy becada en la academia, ¿cómo voy a hacer? No, 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 no hay forma. Entonces, fíjate, tú le dices, ya, mi amor, está bien, mi bichoto, está bien. Cuando ingresemos nos vamos de viaje. Por lo pronto, estoy de acuerdo contigo, vámonos a Megaplaza nomás a pasear. Entonces, fíjate, ambos han argumentado y ambos han llegado a un acuerdo. A tú le has argumentado en favor de ir a Ica y para acá y para allá. Y tu bichoto te ha argumentado en favor de quedarse aquí. Al final ambos llegaron a un acuerdo, un consenso. Entonces, Tulmin dice, ya ves, en la vida cotidiana la gente argumenta y lo hace o para convencer a alguien o para llegar a algún acuerdo. Por lo tanto, lógica, volvemos a ti. Lógica, tú que dijiste que en la vida real, en la vida cotidiana, la gente no argumenta, te equivocas. Te equivocas, lógica. Claro que en la vida real, la gente argumenta. Por lo tanto, muchachos, la teoría de la argumentación surge como un rechazo, como una crítica a la lógica formal, porque cree que ella es la única que puede estudiar el argumento. ¿Ya está? Perelman y Tulmin señalan que no, no, en la vida real la gente también argumenta. En ese sentido, a modo de conclusión, la teoría de la argumentación señala que entonces el argumento puede ser estudiado a partir de tres enfoques. ¿Ya está? Un argumento puede ser analizado bajo tres enfoques, ¿ya? Si tú, por ejemplo, te centras en el aspecto formal, en la estructura del argumento, podríamos decir que entonces tú te estás centrando, tú le estás dando al argumento un enfoque formal. Básicamente, este es el enfoque de la lógica. La lógica, cuando estudia el argumento, la lógica solo se centra en el aspecto formal, en la estructura del argumento. A la lógica solo le importa la validez de la inferencia del argumento. Claro, si yo coloco por aquí un argumento, por ejemplo, 1, premisa 2 y conclusión. Te voy a colocar un ejemplo de argumento, ¿ya? Todo esto es un argumento. A ver, premisa 1, todos, ya está, los varones, todos los varones crespos, ya está, son, son sexys, ya está, listo. En este caso coloquemos Windsor, ya está, es un varón, ya está, crespo, listo. Por lo tanto, Windsor es sexy. No hay forma, dice. Por favor, chicas, es mi ejemplo, es mi ejemplo. Dejen a mi Windsor tranquilo, por favor. ¿Eh? Hoy es el último día de clase, por favor. Por lo menos hoy, ¿no? Ya está, mira, fíjate, todos los varones crespos son sexy. Windsor es un varón crespo, por lo tanto, Windsor es sexy. Ya, mira, todo eso es un argumento. ¿Qué parte de ese argumento le importa a la lógica? A la lógica solamente le importa la estructura. A la lógica solo le importa que la conclusión derive de las premisas. A la lógica no le importa si esta oración, si esta proposición es verdadera o es falsa. No le interesa a la lógica. Tampoco le interesa si Windsor es un varón crespo, si esto es verdad o falso. No le importa. Si Windsor es sexy o no en la realidad, si esto es verdad o falso, la lógica la tiene sin cuidado. No le interesa. A la lógica solamente le importa que la conclusión derive de las premisas dadas, que haya conexión entre las dos partes. Eso yo te enseñé la semana anterior. Entonces, la lógica solo se enfoca en el aspecto formal, en la estructura del argumento. Le interesa la validez del argumento, ¿ya? Para saber si un argumento es válido o no, la lógica sigue reglas, reglas del argumento de la inferencia. ¿Ya está? Este argumento es válido.
Ya está. Y para saber si es válido, no necesitamos ir al mundo para comprobarlo. Por eso es que decimos que la lógica se abstrae del mundo. ¿Qué significa abstraerse? Alejarse, se separa, no requiere de la realidad del mundo. Claro, para saber si este argumento es válido o no es válido, no necesitamos ir a la realidad y comprobarlo. Para saber si ese argumento es válido, simplemente basta con ver que la conclusión derive de las premisas dadas, nada más. Y la lógica también se abstrae de la aprobación de los sujetos. Para saber si este argumento es válido o no, no necesitamos de la opinión de Rosario, no necesitamos de la opinión de repente por ahí, de Tatiana, ni la de Fabricio, ¿no? Para saber si este argumento es válido, no necesitamos de la opinión de los sujetos. Simplemente es válido porque la conclusión derivó de las premisas dadas, nada más. ¿Ya? Pues no te olvides, el enfoque formal se centra en el aspecto estructural, en la forma del argumento, nada más, ¿ya? Pero fíjate, ese es el enfoque de la lógica, ¿ya? El que tú conoces. Pero la teoría de la argumentación dice, hay otro enfoque que se centra ya no en el aspecto formal, sino que hay otro enfoque que le interesa no la estructura del argumento, sino que lo que le interesa es más bien el contenido del argumento. Fíjate, mira, ya está, ahora sí. El enfoque material es el enfoque que se centra en el aspecto material del contenido. Es decir, en el aspecto material de la inferencia del argumento. El enfoque material le interesa el contenido, fíjate. Le interesa saber si las proposiciones son verdaderas o si son falsas. Fíjate, acá interesa la validez, acá interesa la verdad. ¿Ya está? ¿Cómo es eso, profe? A ver, al enfoque material, fíjate, lo que le va a importar de este argumento, recuerda, todo esto es un argumento, pero ¿qué le importa al aspecto material? Al aspecto material le interesa saber si esta proposición es verdadera o es falsa. Al aspecto material le interesa saber si esta otra proposición es verdadera o falsa y si esta última es verdadera o falsa. Profe, para saber si esta oración, esta proposición es verdadera, yo tengo que ir al mundo, tengo que ir a la realidad. Correcto. Entonces el aspecto material no se aleja, no se abstrae del mundo. Porque para saber si Windsor es sexy, yo tengo que ir a la realidad, tengo que ir al mundo y comprobarlo. Para saber si Windsor es un varón crespo, yo tengo que ir al mundo y comprobarlo. Si todos los varones son crespos, yo tengo que ir a la realidad y comprobarlo. Entonces no me alejo, no me abstraigo del mundo. Para saber si Windsor es sexy o no, solamente necesito ir a la realidad. No necesito de que los sujetos estén o no estén de acuerdo. Por ende, sí me abstraigo, sí me alejo de la aprobación de los sujetos. Claro, para saber si Windsor es sexy o no, no necesito consultarle a Rosario ni a Fabricio. Simplemente la realidad me lo determinará si es o no es. Para saber si Windsor es un varón crespo, no necesito preguntarle a Tatiana. Si, Tatiana, ¿estás de acuerdo o no? No, no necesito hacerlo. Simplemente voy a la realidad y en la realidad lo compruebo. Si él es un varón crespo o no. Entonces, el aspecto material ya no le importa si la conclusión deriva de las premisas. No, eso no le interesa. Eso le interesa el enfoque formal. Al enfoque material únicamente le interesa el aspecto. Claro, el aspecto material, el contenido del argumento, la verdad o falsedad de las proposiciones. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende? O sea, profe, que si de todo el argumento yo me preocupo solamente en si las proposiciones son verdaderas o falsas, tú le estás dando un enfoque material. Profe, si a mí no me interesa si las proposiciones son verdaderas o falsas, no me interesa mi profe, sino que a mí solamente me interesa que la conclusión derive de las premisas dadas. Profe, ¿qué enfoque le estoy dando al argumento? Enfoque formal, el de la lógica. Ah, ya, profe, si me centro en la forma, enfoque formal. Si me centro en el contenido, enfoque material. Correcto. ¿Ya está?
Y finalmente tenemos un último enfoque, el enfoque pragmático. Este básicamente es el enfoque que defienden Perelman y Toulmin. Este es el enfoque que consiste en ver en el argumento una herramienta, un instrumento. Básicamente, este es el enfoque que le dieron al argumento los sofistas como Protágoras. Este es el enfoque, esta es la argumentación en la vida real. ¿Dónde está? Este es el enfoque que defienden Perelman y Toulmin, que dicen, el argumento es una actividad, es un instrumento. El argumento tiene un uso, tiene una función. ¿Para qué sirve el argumento? El argumento puede servir, uno, para persuadir a las personas, como cuando tú pides permiso para salir. Pero el argumento también puede servir para llegar a algún acuerdo, como cuando tú le dices a tu enamorado, no vamos, o a tu enamorada, no vamos a Ica, vamos a acá nomás, no, porque no hay dinero, entonces llegan a un acuerdo. Entonces el argumento tiene un uso, ya está, claro, ¿no? Acá nomás comas, ¿no? Entonces, el argumento aquí tiene un uso, el argumento aquí tiene un uso práctico. Pragmático es práctico, ¿ya? Una utilidad. Pragmático, no te olvides, viene de pragma. ¿Y qué significa pragma? Utilidad, útil, ¿ya está? Entonces, el enfoque pragmático dice el argumento, el razonamiento tiene un uso, tiene una función, una utilidad. El argumento puede servir, uno, para persuadir o puede servir, dos, para llegar a algún acuerdo. Si utilizamos el argumento para persuadir, decimos que le estamos dando un uso retórico. Y si utilizamos el argumento para llegar a algún acuerdo, le estamos dando un uso dialéctico al argumento. Cuando tú, por ejemplo, le pedías permiso para salir a tu mamá y buscabas persuadirla, convencerla, diremos que le estabas dando un enfoque retórico al argumento. Pero de repente cuando tú buscas llegar a algún acuerdo con alguien, decimos que tú le estás dando el argumento un uso dialéctico. ¿Ya está? Entonces, ahí tienen, muchachos, los tres enfoques del argumento. Según qué enfoque le des, ya está, te centrarás en un aspecto diferente. Si tú te centras solo en la forma, entonces le estás dando un enfoque formal. Si te centras en el contenido, le estás dando un enfoque material. Si solamente ves en el argumento una herramienta para persuadir o llegar a acuerdos, le estás dando un enfoque pragmático. ¿Listo? Entonces, no hay un solo enfoque para estudiar el argumento, sino que la teoría de la argumentación dice hay hasta tres. ¿Ya está? Listo, muchachos. Entonces, en eso consiste la teoría de la argumentación. Para ir recapitulando, para resumir lo que acabamos de decir, entonces diremos lo siguiente. La teoría de la argumentación es el estudio que llevan a cabo diferentes disciplinas sobre el discurso argumentativo. La teoría de la argumentación es el estudio interdisciplinario sobre el discurso argumentativo. La teoría de la argumentación surge recién en el año 1958, cuando Chaim Perelman y Stephen Toulmin publican cada uno en el mismo año, 1958, de forma independiente, cada uno un libro, en el que llegan a la misma conclusión. ¿A qué conclusión llegan? A rechazar y criticar a la lógica por creer que es la única que puede estudiar el argumento y por considerar que en la vida real no se puede argumentar. Perelman y Toulmin demuestran que en el ámbito jurídico y en la vida real la gente argumenta y argumenta de forma retórica, es decir, buscando convencer o persuadir a alguien. En ese sentido, Perelman y Toulmin proponen que el argumento sea estudiado desde diversos enfoques: enfoque formal, material y pragmático. Si tú buscas centrarte en el aspecto formal o estructural del argumento, estás coincidiendo con el aspecto o el enfoque formal de la lógica. Si tú buscas centrarte en el contenido del argumento, entonces le estás dando un enfoque material. Si tú solamente estás viendo en el argumento una herramienta, un instrumento para persuadir, para convencer o para llegar a algún acuerdo, le estás dando un uso pragmático, tal cual
el mismo uso que le dieron los sofistas al argumento en la época antigua. Recuerda que los sofistas argumentaban de forma retórica, argumentaban buscando convencer, ¿ya? Listo, muchachos. Hasta aquí entonces lo relacionado con la teoría de la argumentación, ¿ya? ¿Se entendió para todos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Todo bien? A ver, confirma. ¿Se Ya, entiende? ¿Se entiende? me escucha, buenos días. Yes, dice Areli, Fabricio, los demás. ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, los demás. Vamos, muchachos, ¿se entiende? ¿Se entiende? Por si acaso, este es un tema nuevo en el último proceso de admisión de San Marcos. Así que es muy seguro de que en el próximo proceso de admisión vengan preguntas sobre este tema, ¿ya? Así que por eso he avanzado despacito para explicarte cómo surgió la teoría de la argumentación, ¿ya? Miss, ¿puede dar un ejemplo más del enfoque material, por favor? Pero es sencillo este Rosario. El enfoque material solo se centra en, al enfoque material solo le interesa saber si las proposiciones son verdaderas o si son falsas. Por ejemplo, yo tengo otro argumento por aquí. A ver, yo diría, a ver, ¿ya está? Todas las carnes rojas son ricas en hierro. ¿Ya está? Premisa 2. El bistec es una carne roja. ¿Ya está? Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? El bistec es rico en hierro. ¿Ya está? Entonces, acá tienes un argumento, Rosario. Este es un argumento. ¿Ya está? A ver, el enfoque formal solo le interesaría que la conclusión derive de las premisas. A ver, todas las carnes rojas son ricas en hierro, el bistec es una carne roja, por lo tanto el bistec es rico en hierro. El aspecto formal dice, solo me importa la estructura, nada más. La conclusión deriva de las premisas, ya está. ¿Qué dice el enfoque material? El enfoque material dice, no, a mí no me importa eso. A mí me importa primero saber si esto es verdadero o es falso. Eso es lo que a mí me importa. Todas las carnes ricas son ricas en hierro. Eso me interesa primero a mí saber. ¿Esta proposición es verdadera o es falsa? Eso es lo que a mí me importa, dice el enfoque material. Luego el enfoque material dice, el bistec es una carne roja. A mí me interesa saber si esto es verdadero o falso. ¿Esta proposición es verdadera o es falsa? El bistec es rico en hierro. Esto me interesa a mí saber. ¿Esto es verdadero o es falso? Entonces el enfoque material solo se centra en el contenido. Es decir, le importa saber si las proposiciones son verdaderas o falsas. Y para saber si es verdadero hay que ir a la realidad. Saber si es falso hay que ir a la realidad. Entonces el aspecto material solo se centra en el contenido del argumento. ¿Ya está? Al aspecto material, Rosario, no le importa si la conclusión deriva o no de las premisas. Eso le tiene sin cuidado, no le importa para nada. Al enfoque material solo le importa si las proposiciones son verdaderas o si son falsas. Nada más. O sea, al enfoque material le importa lo que al enfoque formal no le interesaba. Recuerda que a la lógica solo le interesa la estructura, que la conclusión derive de las premisas. Al enfoque formal no le importaba si esto era verdadero o falso. Eso no le importa. Entonces yo coloco por aquí, enfoque formal, solo le importa la estructura, y al enfoque material solo le importa el contenido. Recuerda el ojo que yo les coloqué la semana anterior. Busca en tus diapositivas de la semana anterior, cuando hablamos de la validez de la inferencia, yo les coloqué, ojo, les dije, no se olviden, a la lógica solo le importa el aspecto formal y no el aspecto material. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí, Rosario. Ya, listo, borro entonces. Claro, así es. Ya está, listo, hija. Borramos entonces por acá. Ahora que ya sabemos de qué va la argumentación, o perdón, de qué va la teoría de la argumentación, cómo comenzó, ya está, qué rechazó, por qué surgió,
Hablemos de lo que estudia la teoría de la argumentación, que en este caso es el argumento. Yo te voy a presentar aquí rápidamente la definición de un argumento. Dame un minutito, por favor, hijo, que me están aquí pidiendo atención de hace rato y no, le digo, no, no puedo, no puedo, no puedo, pero parece que es urgente. Dame un minutito, por favor, hijo, ¿ya?
Listo, ahora sí. Ya estamos. Entonces, ahora que ya sabemos de qué va la teoría de la argumentación, hablemos por aquí del argumento, ¿ya? ¿Qué cosa es argumentar? Fíjate. Un argumento, digamos, es un esfuerzo, ¿no? Humano, ¿no? Argumentar es una actividad racional, quizás sea la única o una de las formas mediante las cuales el ser humano puede mostrar su capacidad, ¿no? Su capacidad racional a través de la argumentación. Entonces, cuando uno argumenta, concentra toda su fuerza, su voluntad, ¿no? En tratar de escoger las mejores ideas para tratar de defender un punto de vista, ¿no? Entonces, cuando uno argumenta, eh, se esfuerza racionalmente, ¿no? Hay un esfuerzo racional. Entonces, la argumentación o argumentar es una actividad de la razón humana, ¿no? Es un esfuerzo racional, es una bella manifestación de la razón humana, ¿no? ¿En qué consiste argumentar? Consiste en defender, ¿no es cierto?, un punto de vista. A ese punto de vista le vamos a llamar tesis. ¿Ya está? Sobre diversos temas de diversa índole, pues la gente suele tener un punto de vista, ¿no? Una tesis, una opinión, digámoslo así. Pero a veces la gente puede tener puntos de vista, puede tener opiniones, pero de repente no sabe cómo argumentar en defensa de esa tesis, de esa opinión. Entonces, cuando tú buscas defender racionalmente ese punto de vista, decimos que estás argumentando, ¿no? Entonces, la gente puede tener muchas opiniones, puede tener un punto de vista sobre ciertos temas, pero no siempre la gente argumenta en defensa de ese punto de vista, ¿no? Hay gente que cuando tú conversas con ella y le preguntas, oye, ¿qué piensas sobre el aborto? Ah, yo creo que no debería aplicarse, no debería ser legal en el Perú, el aborto no debería ir. ¿Y por qué? Ah, no, simplemente es lo que pienso, ¿no? Pero no tienes una razón que valide tu punto de vista. No, 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 así pienso y punto. Entonces, hay gente que incluso hoy en día, en nuestros tiempos, hay gente que incluso quiere imponer su punto de vista, ¿no? Y cuando tú le preguntas una razón que valide su punto de vista, pues no te la dan. Entonces, esta gente puede tener puntos de vista, pero no defienden su punto de vista. Entonces, ¿en qué consiste argumentar? En tener un punto de vista, una opinión, una tesis, pero no basta con tenerla, sino que hay que defenderla. ¿Y cómo la defendemos? ¿A puñetazos? ¿Cómo la defendemos? No, ni con golpes, ni puñetes, ni nada. Argumentar consiste en defender un punto de vista ofreciendo razones, ofreciendo argumentos que justifiquen dicha tesis, ¿no? La estructura del argumento yo te la he colocado por aquí. Sobre un tema de diversa índole, podemos tener un punto de vista, una tesis, pero no basta con tener una tesis, hay que respaldarla, hay que justificarla, hay que defenderla, dando razones. Entonces, si yo ofrezco una o más razones, decimos que estoy argumentando. Las razones que justifiquen, que defiendan mi punto de vista. ¿Ya está? Entonces, como te decía, hoy en día la gente está acostumbrada a tener diversos puntos de vista, ¿no? Diversas opiniones sobre diversos temas. Pero el problema es que cuando tú les preguntas por qué piensan así, la gente no te argumenta. La gente simplemente se enfada y te dice, es mi opinión y punto, ¿no? Y respétala, incluso te dicen, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Y tú tienes que respetarla, sí, pero ¿por qué defiendes ese punto de vista? Por lo menos, si yo voy a respetar tu punto de vista, primero dime por qué debo hacerlo, cuál es la razón. Claro, se molestan, ¿no? Hay otros que sí se esfuerzan medianamente por argumentarte, otros que en su argumentación cometen falacias, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en contra del aborto, profesora, el aborto no debería ir porque así lo dice la iglesia. Entonces, si la iglesia lo dice, esa es ley, profesora. Entonces, esa forma de responder también constituye una falacia. A ver qué falacia corresponde. ¿Cómo se llamaría esa falacia donde apelamos a la autoridad, a la iglesia? Digo, esto es así porque la iglesia lo dice. ¿Cómo se llama esa falacia? Correcto, Estela, falacia verecundia. Entonces es
interesante ver cuando la gente tiene un punto de vista y cuando no solamente lo tiene, sino que lo defiende, ¿no? Dando razones, ¿no? Que justifiquen o respalden ese punto de vista. Por eso es que te decía, argumentar es quizá una de las actividades a través de las cuales vemos en su máxima expresión la razón humana, ¿no? Cómo el hombre se concentra, se esfuerza por tratar de solamente razonar, ¿no? Es el único momento en el que vemos la capacidad racional en su máxima expresión, ¿no? Porque generalmente la gente no está dispuesta a argumentar, ¿ya? Profe, pero ¿dónde se argumenta? Como dice Perelman y Tulmen, podríamos hacerlo en la vida cotidiana o en el ámbito legal, pero una argumentación donde haya un tema, donde haya una tesis y donde se den razones que respalden una tesis, sobre todo se llevan a cabo en espacios de índole académico. Cuando tú ingreses a la universidad, por ejemplo, este, cada facultad tiene su propio auditorio. ¿Qué es un auditorio? Es un espacio físico que está dividido en dos, ¿no? Hay una parte donde está el estrado, donde regularmente toman asiento los ponentes, los conferencistas o las personas que van a tener o van a discutir sobre un tema, ¿no? Y de otro lado está la parte más amplia donde está digamos, los oyentes, que también recibe el nombre de auditorio, ¿no? Los oyentes son el auditorio, digamos, ¿no? Entonces, un auditorio es un espacio físico que está dividido en dos partes. Una parte donde están los oyentes, el espacio mayoritario, y otra parte donde está una mesa en la que se encuentran 2, 3, 4 ponentes según sea el caso. Y estos ponentes van a discutir sobre un tema, ¿no? Cada ponente puede tener un punto de vista distinto. Pueden ser opuestos o simplemente diferentes puntos de vista. Entonces, cada ponente se esfuerza por defender su punto de vista. ¿Cómo? Dando razones. Entonces, cuando tú ingreses a la universidad, vas a ver que en tu facultad, en el auditorio, se van a llevar a cabo diferentes eventos de índole académico, donde se van a discutir distintos temas. Si, por ejemplo, postulas a derecho, podrás asistir a eventos en este auditorio donde se lleven a cabo discusiones en términos sobre temas, perdón, legales, ¿no? Que si debe, hasta cuándo debe aplicarse la pena de muerte, que si es legal, que si el aborto, la eutanasia es legal, temas de tu rama, ¿no? Y así ocurre en todas las facultades, ¿no? Según sea el caso. El asunto es que entonces hay un tema por discutir y hay puntos de vista, ¿ya? Y entonces cuando respaldamos ese punto de vista, estamos argumentando. ¿Listo? Supongamos que estamos en un debate, en un auditorio. Entonces, supongamos que en este caso hay un tema, ¿no? El tema que sea el aborto. Yo tengo una tesis sobre el aborto y entonces comienzo a justificar mi punto de vista dando razones. Pero ¿qué pasaría si en ese evento se encuentra Carla? Y Carla, ¿no? Después de escucharme, se pone de pie y tiene un punto de vista, es decir, una tesis diferente a la mía. No necesariamente opuesta, pero una tesis diferente. Y no solamente tiene una tesis diferente, sino que Carla respalda su tesis, ofrece razones. A lo que yo estoy haciendo, en primera instancia, le llamaríamos, digamos, le llamaríamos argumentación en defensa de una tesis. Claro, porque yo estoy argumentando, defendiendo una tesis. Y a lo que acaba de ser Carla, profesora, a lo que acaba de ser Carla le llamaremos contraargumentación. Profe, ¿y qué cosa es un contraargumento? Es un nuevo argumento que sirve como respuesta a otro argumento que ya ha sido presentado. O sea, al argumento de Carla, a la respuesta de Carla, le llamaremos contraargumento. Un contraargumento es un argumento que sirve como respuesta a otro argumento, al que yo di. ¿No es cierto? Si, por ejemplo, lo estructuramos, tendremos lo siguiente. Tema, punto de vista o tesis A. Yo lo respaldo dando razones.
Entonces, a esto yo le llamo, a este proceso, a todo esto yo le llamo argumentación en defensa de una tesis. Pero a la respuesta que acaba de hacer o de dar Carla le llamamos contraargumentación, porque Carla tiene un nuevo punto de vista y además Carla está justificando su punto de vista ofreciendo razones. ¿Ya está? Entonces, a esto, claro, eso debe recordarte, yo sé que ustedes han visto texto argumentativo en RV, ¿no es cierto? Yo lo sé. Ya, y ahí más o menos han visto la estructura de cómo es un argumento. Claro, no lo han visto aquí llevado a un debate, a un ámbito más práctico, solamente ustedes han revisado cómo es un texto argumentativo. ¿Ya está? Pero sí, tiene lo que se está haciendo, tu profe de RV cuando te habla de texto argumentativo, te está hablando de un texto que leen los ponentes en un evento académico, un texto argumentativo, que debe tener una tesis y debe tener razones que respalden esa tesis. Solo que aquí yo no te hablo tanto del texto, o sea, lo veo sí en términos generales, pero te lo llevo a un aspecto más práctico, ¿no? En un debate, cada quien tiene un punto de vista y ofrece razones, ¿ya? Da su texto argumentativo si quieres, ¿no? Entonces, a lo que acaba de hacer Carla le llamamos contraargumentación. ¿Qué es la contraargumentación? No te olvides, es un nuevo argumento que sirve como respuesta a otro argumento ya presentado, ¿ya? Llevémoslo esto a la práctica. Acá está digamos, estamos en un auditorio. Ya está. El tema del que vamos a discutir es el aborto. De este lado yo voy a tener, por ejemplo, a Rosario. Ya está. Rosario. Rosario, ¿puedes activar tu audio, hija? ¿Funciona tu audio? Rosario, Rosario. Buenos días. Ya está listo, bacán. Ahí nomás Rosario. Carla, ¿puedes activar tu audio? Carla, Carla. Activa tu audio, hija. ¿Te escucho? ¿Y a mí se puede escuchar? Ahora sí te escucho. Ya, mira. Rosario y Carla, vamos a suponer que ambas están en un debate, están en un auditorio. En este caso, Rosario y Carla son las ponentes de este debate. Primero vamos a escuchar, ya está, el punto de vista de Rosario y cómo defiende su punto de vista. ¿Ya está? Listo. A ver, Rosario, comenzamos contigo. Tú vas a dar lectura a todo este cuadrito que está por aquí. El tema es el aborto, tú tienes un punto de vista y vas a defenderlo. A ver, dale lectura a todo lo que está en el cuadrito, Rosario. A ver, te escuchamos fuerte, así para que te escuchemos todos. Con esta, ¿no? Sí. Ya, escucho. Sí, ¿no? Ajá. El ser humano es tal de su concepción. Todo ser humano es sujeto de derecho. La vida es considerada un derecho y el valor debe respetarse. Por lo tanto, el feto, que es un ser humano, tiene derecho a la vida y el aborto es mortalmente condenable. Moralmente condenable. Perdón, Rosario, moralmente condenable. Rosario, en este caso, ¿cuál sería tu tesis? ¿Tú estás a favor o en contra del aborto? En contra. Correcto. La tesis de Rosario es no aborto. Estoy en contra del aborto. El aborto es moralmente condenable, inadmisible, dice la Rosario. Y da sus razones, ¿no? Rosario dice, el aborto es condenable porque el feto es un ser humano. Y como ser humano, el feto tiene derecho y tiene derecho a la vida. Atentar contra su derecho a la vida es atentar contra, ¿no es cierto?, contra su ser persona, ¿no? Entonces no podemos, es condenable. Entonces, ya escuchamos la tesis de Rosario y su argumentación. Escuchemos ahora la respuesta de Carla. Gracias, Rosario. A ver, Carla, escuchamos tu respuesta. Mira, supongamos que la Carla se pone de pie y le dice, estimada Rosario. Ya, vamos, Carla. Con respecto a la propuesta que dijo Rosario, yo tengo una contraargumentación. El hombre es un miembro de una especie biológica. Una persona es un ser que posee autoconciencia y racionalización y gozo de determinados derechos.
El feto, aunque es un ser humano, no es una persona. Por lo tanto, si el feto no es una persona, no posee derecho a la vida. De ahí que de los padres que, si son personas y por lo que tanto derechos, puede elegir abortarlo. Por ende, Carla, ¿tu tesis es a favor o en contra del aborto? Según ese caso, es a favor del aborto. Correcto. Gracias, Carlita. Entonces, Carla le dice a Rosario, Rosario, a ver, un hombre es un miembro de una especie biológica. Una persona es un ser que tiene autoconciencia, racionalidad y además tiene derechos. Entonces, Carla ha hecho una diferencia en su argumentación entre ser hombre y ser persona. ¿Ya está? La persona es la que tiene derechos. El feto es un ser humano, o sea, el feto es hombre, pero no es una persona. Por lo tanto, el feto no tiene derechos. Si el feto no es una persona, no tiene derecho ni derecho a la vida. Los padres sí son personas, por lo tanto, ellos sí tienen derechos y pueden elegir abortarlo. A la respuesta que nos acaba de dar Carla le llamamos contraargumentación. Entonces, ¿qué es la contraargumentación? Es un nuevo argumento que sirve como respuesta a un argumento ya presentado. ¿Listo? Así es como generalmente se llevan a cabo los debates en un ámbito académico y debates a los que ustedes, estoy plenamente segura, van a asistir cuando ingresen a la universidad. Ahí tienen una muestra vívida, gracias a Rosario y a Carla por participar, de cómo se da un debate en el ámbito académico. ¿Ya está? Y si te has dado cuenta, ninguna de las dos se ha ido a los golpes, ninguna de las dos ha dicho no porque sí, sino que las dos se han esforzado por tener una tesis y por defenderla argumentando. Se han esforzado, fíjate. Ya, pero vamos con otro ejemplo, ¿ya? Ahora el tema es sobre la forma de la Tierra, ¿listo? En este caso, a ver, ¿listo? En este caso, a ver, veamos si contamos con la voz sensual del Windsor. Windsor, activa tu micro, hijo. Por lo menos necesito escucharte. Hoy, último día de clase, aquí nos despedimos. A ver, Windsor. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Ahí está el Windsor. Mire esa voz, pues, del Windsor. A su madre, dice. Y escuchemos también la voz del Fabricio, pues, ya que se va el Fabricio, se despide hoy día, acaba el siglo. A ver, Fabricio, activa tu audio, hijo, te escucho. Buenos días, profe, ¿me escucha? Ahí está, te escucho clarito, Fabricio. Listo, muchachos. Vamos a tener por aquí un nuevo debate, ya está, entre Windsor y Fabricio. Estamos en un debate sobre la forma de la Tierra. Entonces yo de este lado voy a tener a Windsor. Ya está, a Windsor. ¿Listo? Windsor va a tener una tesis y va a argumentar en defensa de esa tesis. Y de otro lado yo voy a tener a Fabricio. Fabricio va a ser el que contraargumente. ¿Ya está? Fabricio. Listo. A ver, escuchamos primero a Windsor. Ok, Windsor, active el audio, te escuchamos. El tema es la forma de la Tierra. Tú eres el primer ponente. Te escuchamos, Windsor. La Tierra es plana. La Tierra es una superficie plana que flota en el espacio, con la Luna y el Sol moviéndose en torno a ella. Correcto, ya escuchamos. ¿Cuál es la tesis de Windsor? Que la Tierra es plana. Y además dice, todo lo demás, ¿no es cierto? Es una superficie plana que flota en el espacio y todo se mueve en torno a ella, ¿no? Listo, escuchemos ahora a Fabricio. La Tierra es esférica. Las evidencias de las imágenes capturadas por los satélites y los fundamentos de la ley de gravedad demuestran lo contrario. ¡Ah, su madre! Mira qué le acaba de decir el Fabricio. El Fabricio le dice, ¿qué estás hablando? Discúlpeme, señor Windsor, pero usted se equivoca. La Tierra no es plana, la Tierra es esférica. Y además hay evidencias empíricas
tomadas por satélites, imágenes capturadas por los satélites y la ley de la gravedad demuestran que la Tierra no es plana, es esférica. Una voz de History Channel, dice la Rosario. Listo, muchachos. Gracias, Windsor. Gracias, Fabricio, por hacer vívido este ejemplo, darle vida, darle luz con sus voces, ¿no? Por lo menos lo puedo escuchar ya que no lo puedo ver, ¿no? Así que aquí tenemos, muchachos, otro ejemplo de contraargumentación. Entonces, no te olvides, ¿qué es un contraargumento? Un argumento que sirve como respuesta a otro argumento ya planteado. Por supuesto, mi Windsor, así es. Entonces, ¿se entiende, muchachos? ¿Se entendió entonces en qué consiste la contraargumentación? ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, ya con esos ejemplos ya entendimos. Correcto, muy bien, muchachos. Profe, pero yo tengo una pregunta. ¿En un debate solamente puede haber defensa de una tesis y contraargumentación? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el tema del aborto, después de que Carla contraargumenta, Rosario ya se queda calladita? No, Rosario vuelve a dar una respuesta. Y Carla añade otra respuesta, otro argumento. Y así el debate puede seguir, hijo, con ambas personas dando respuestas en defensa de su punto de vista y hasta ahí puede terminar. Ya está, con cada uno defendiendo su punto de vista. Pero a veces, ya está, pero a veces, muchachos, en un debate, o un debate también puede terminar cuando una de las dos partes, una de las dos, cualquiera, lleva a cabo una refutación. Profe, ¿y qué cosa es una refutación? Nota la diferencia. Una refutación es un último contraargumento, es decir, es un último argumento, una última respuesta. ¿Por qué decimos que la refutación es un último? Lo voy a añadir, mira, voy a colocar aquí la palabra último. ¿Por qué decimos que la contraargumentación es una última respuesta? Porque, ya está, acá estoy. Porque, digamos que cuando uno lleva a cabo una refutación, elimina el argumento de la otra persona. Es decir, deja sin piso a una de las, bueno, la refutación la puede hacer cualquiera de las dos partes. Entonces, cuando uno lleva a cabo una refutación, elimina el argumento de la otra persona, lo deja sin piso. ¿Y por qué decimos que eliminas el otro argumento? Porque obligas a que la persona se retracte o lo obligas a que genere un nuevo argumento. Profe, ¿y cómo es que se llega a eliminar un argumento? ¿Sabes cómo o cuándo? Tú eliminas el argumento de otra persona cuando logras mostrar que la otra persona, en lugar de argumentar, ha cometido una falacia. Entonces, tú eliminas el argumento de otra persona cuando muestras que la otra persona, en lugar de argumentar, ha cometido una falacia. Entonces, cuando tú muestras que la otra persona cometió una falacia, la otra persona es como que se queda sin piso, como que se ve obligada a retractarse de lo que acaba de decir y en el mejor de los casos se ve obligada a darte un nuevo argumento. Hay gente que reconoce su error y dice, sí, me equivoqué, pero mi punto de vista sigue siendo válido y acá añado una nueva razón. Pero hay gente que, digamos, se percata del error que cometió porque se lo hacen saber y simplemente dice, sí, tienes razón, me equivoqué, argumenté mal. Y entonces se retractan. Entonces, la refutación es un último contraargumento, es como dejar sin piso al contrincante. Bueno, no contrincante, sino al otro oponente con el que estás tomando o teniendo una discusión o un debate, ¿no? Entonces, más o menos yo lo esquematicé así. Tenemos un tema, yo tengo un punto de vista, una tesis, y la defiendo dando razones. Otra persona tiene otro punto de vista, ¿no es cierto? Tesis B, y la defiende dando razones. Yo añado una razón
él añade una razón. Añado otra razón, él añade otra razón. Yo añado una razón y esta persona añade otra razón. Yo añado una razón, pero esta razón ya no parece un argumento, ¿no? Sino que aquí yo cometo una falacia cuando argumento. Entonces, esta otra persona se da cuenta que cometió una falacia. Entonces, ¿qué lleva a cabo? Una refutación. Elimina mi argumento. Chao. ¿Ya está? Entonces, demuestra que he cometido una falacia. Muestra que he cometido una falacia. Profe, un ejemplo. A ver, supongamos. Supongamos que en este caso, en el tema sobre el aborto, supongamos que Rosario, que estaba en contra del aborto, le termina diciendo a Carla, bueno, de todas formas, el aborto no debería ser admitido, el aborto es moralmente condenable, porque la iglesia así lo dice. Dios está en contra del aborto. La iglesia no lo permite. ¿Ya está? Entonces el aborto es moralmente inadmisible porque la iglesia lo prohíbe. No debería darse. ¿Ya está? Entonces Carla, que escuchó la argumentación de Rosario, le dice, Carla, Rosario, discúlpeme, pero usted en su argumentación acaba de cometer un error de argumentación. Usted acaba de cometer una falacia. El aborto no es moralmente condenable porque lo diga la iglesia o porque lo diga el papa. Usted ha cometido una falacia ad verecundiam. Entonces, su punto de vista es erróneo porque no porque lo diga una autoridad debe ser así. Entonces, Carla, obviamente, cuando lo hacen saber de su error, Carla, es cierto, me equivoqué. Entonces, la obligas a retractarse. ¿Ya está? Entonces, Carla lo que acaba de hacer es una refutación, porque la otra persona ya no tiene más que decir, ¿no? Si tú te has percatado, en este segundo ejemplo, hay también una refutación, porque cuando Windsor dice, la Tierra es plana, la Tierra es una superficie plana que flota en el espacio con la Luna y el Sol moviéndose en torno a ella. Claro, Fabricio contraargumenta, pero al mismo tiempo, esta es una última contraargumentación, porque mira qué le sacó Fabricio. Fabricio le dijo, la Tierra es esférica. Hay evidencias empíricas. Hay satélites, que han capturado imágenes. Y además, los fundamentos de la ley de la gravedad demuestran que la Tierra no es plana, es esférica. Si tú te has dado cuenta, la tesis terraplanista, ¿no? La tesis de que la Tierra es plana, ya no tiene más que decir. Cuando Fabricio le dice, hay evidencias empíricas, hay imágenes, ¿ya qué vas a decir ya? ¿Qué vas a insistir? ¿Vas a negar la evidencia empírica? Ya no, pues sí o no. Entonces, aquí podemos ver también una contraargumentación, pero esta sería, si bien yo le he colocado como ejemplo de contraargumentación, tú puedes notar ahora que ya sabes que esta es una última contraargumentación, es ya casi una refutación, ¿no? Porque ya la tesis terraplanista de Windsor ya no tiene respaldo, ¿ya no? ¿Qué va a decir Windsor ya? Ya nada, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Si no acepta, termina en golpe, dice. Como los congresistas, bueno, ese ya es otro asunto. Eso es lo que generan las personas cuando no saben argumentar, pues, ¿no? Cuando ya la gente no sabe qué decir, comete falacias por doquier, ¿no? Ad hominem, por ejemplo, de repente una falacia ad hominem que puede haber cometido Carla de repente en el tema del aborto, podría ser el siguiente, ¿no? Bueno, Rosario, yo entiendo su punto de vista, pero la verdad es que no sé por qué usted está en contra del aborto si yo me enteré por su amiga Tatiana que usted abortó el mes pasado. Entonces, lo que indica que en la práctica usted está a favor del aborto, pero en la teoría usted lo niega. Entonces, fíjate, acá Carla está cometiendo también una falacia. ¿Qué falacia estaría cometiendo Carla en contra de Rosario? Está cometiendo una falacia ad hominem. En lugar de responder al argumento, está atacando la vida personal. Claro, pues. Entonces, si Rosario se da cuenta de esa falacia y no se enoja y no cae en lo mismo, le diría, señorita, disculpe, pero usted está cometiendo una falacia ad hominem. Yo le voy a pedir mucho respeto porque usted está aquí argumentando y tiene que responder a mi argumento. Mi vida personal no tiene nada que ver con mi punto de vista y lo que vengo a argumentar. Y así, Rosario no cae en el juego.
y no se deja llevar por las emociones, va a saber argumentar. Pero si Rosario cae, pierde la argumentación, el sentido, y ya, pues acá ya se deja de argumentar. Por eso es que yo te dije, argumentar es una actividad racional, es una actividad que no requiere de emociones, de golpes, no, Estela tampoco. Entonces, cuando la gente ya no sabe qué decir, no sabe argumentar, la gente recurre a emociones, a golpes, a cólera, cualquier cosa. Pero tú debes saber que argumentar es un esfuerzo de la razón. Es como decir, el hombre mientras argumenta, el ser humano mientras argumenta está como poseído por la razón humana, ¿no? Está poseído por la razón. Pero cuando ya deja de argumentar y pierde el hilo de lo que está haciendo, entonces ya añade emociones, sentimientos y ya pues ahí ya no hay razón, pues hijo, ahí ya no se argumenta, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que genera, o eso es en este caso una refutación, ¿no? La refutación es la eliminación de un argumento a partir de un último contraargumento. ¿Y por qué decimos que es eliminación de un argumento? Porque se muestra que en lugar de argumentar se ha cometido una falacia. ¿Ya está? ¿Listo? Acá tienes otro ejemplo. Supongamos que de repente, Estela, tú vas a un evento donde un odontólogo te da razones para que tú consumas la pasta dental Colgate, ¿no? Consuma la pasta dental Colgate porque esto, por el otro y por aquello, y te da razones. Hasta aquí todo bien. Pero de repente, Estela, el odontólogo termina diciendo, bueno, y después de todo hay que consumir pasta dental Colgate, que cepillarnos los dientes con pasta dental Colgate, porque 9 de cada 10 odontólogos así lo recomiendan. Entonces, Estela, tú que conoces sobre el tema, automáticamente dices, un ratito, estimado colega, pero lo que acaba de decir usted es una falacia, pues el que muchos la recomiendan no es un argumento suficiente para recomendarla. Es más, ha cometido una doble falacia. A ver qué falacia ha cometido. Correcto, una es la falacia ad populum, ¿no? 9 de cada 10 odontólogos lo dicen, pero también se ha cometido otra falacia. Correcto, Estela, la falacia ad verecundiam, apelación a la autoridad, ¿no? Ellos lo dicen y si ellos lo dicen es por algo. Entonces, cuando tú le haces ver del error, le muestras el error que ha cometido una persona en su argumentación, decimos que ha llevado a cabo una refutación. ¿Ya está? Profe, entonces los comerciales son pura falacia, ¿no? Sí, pues. Ya sabes ahora. Listo, muchachos. Hasta aquí entonces hemos terminado con el segundo concepto clave de la teoría de la argumentación. Hasta aquí, por favor, debe quedarte claro qué es argumentar, qué es contraargumentar y qué es refutar. ¿Ya? ¿Listo? Por favor, repásame estos términos. Fíjate que yo me he esforzado por colocarte un gráfico, por explicarte con detalles, para que tú puedas entender estos conceptos, porque si algo ha venido en examen de admisión sobre este tema, son justamente estos conceptos. ¿Qué es refutar? ¿Qué es contraargumentar? ¿Y qué es argumentar en defensa de una tesis? ¿Ya está? Entonces, por esas razones que yo te he colocado ejemplos, te he graficado cómo es una contraargumentación, una contra y una refutación. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Y quién decide quién gana un debate? ¿El público? No, Windsor. Estamos acostumbrados a creer que un debate, se va un debate a ganar, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a creer que los debates, digamos, se llevan a cabo para que haya un ganador y un perdedor, ¿no? Pero no, Windsor, en realidad los debates académicos no son, digamos, para levantar el ego a las personas o para ver quién tiene y quién gana o no. En realidad en un debate ganamos todos, los oyentes, el público, como los ponentes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eh, el debate es el esfuerzo racional, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí dos puntos de vista o más de dos puntos de vista, digamos, contrapuestos o en discusión, y el público oyente aprende de esos puntos de vista, ¿no? Y ganan al mismo tiempo los ponentes, ¿no? Porque enriquecen su conocimiento y porque no todos los días estás en espacios donde
tienes a otra persona que discute un mismo tema que tú y que tiene un punto de vista diferente y que también se busca defenderlo de forma racional. No siempre se ve eso. Como te dije, Windsor, comúnmente cuando tú conversas con una persona y le preguntas por qué piensa así, la gente no está dispuesta a argumentarte. Entonces, es un lujo poder ir a un debate académico y ver cómo dos personas o más personas defienden su punto de vista de manera racional. Entonces, en un debate ganan todos, hijo. No hay ganador, no hay perdedor, ¿no? Creo que el tema de buscar ganadores y perdedores es porque se nos ha vendido esa idea de los debates políticos, ¿no? En un debate político como que se busca ahí que haya un ganador, un perdedor, uno mejor, uno, ¿no? Pero la verdad es que un debate académico no tiene ese tenor, ¿no? A menos que sea una competencia, ¿no? Y que se venda como tal, como competencia. Pero los debates académicos a los que ustedes van a asistir eh, no tienen este tenor, ¿no? Ahí aprendemos todos al final, ¿no? Y, profe, y en los debates políticos además se cometen muchas falacias, sí, pues, ¿no? Ahí son expertos, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces, aquí yo lo he planteado como a modo de debate, pero puede ser una conversación que tengas con un amigo de repente, ¿no? Que no necesariamente es un debate. Por ejemplo, yo soy filósofa y generalmente a veces de manera, digamos, no tengo que ir a un evento académico, ¿no? Sino que cuando me reúno con amigos, de repente conversamos sobre algún tema, de repente la política peruana, de repente qué sé yo, sobre la inteligencia artificial, cualquier tema que salga mientras conversamos. Entonces, yo tengo un punto de vista que a veces puede ser compartido por otros y de repente conversamos y damos ideas. Pero de repente entre amigos hay alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, me parece que es por esto, por esto, por esto. Entonces, discutimos nuestras ideas. Pero al final no se trata de imponerle mi idea ni que él me imponga su idea, sino de esforzarnos racionalmente por justificar nuestro punto de vista, ¿no? Al final aprendemos mutuamente, ¿no? Porque al final de repente yo reconozco que me equivoqué en algunas cosas que no conozco bien o de repente la otra persona lo hace y al final nos enriquecemos ambos, no aprendemos ambos. Pero lo bonito de la argumentación es que es el único momento en el que el ser humano está dispuesto a defender una idea razonando, sin apelar a emociones, sin apelar a falacias, ¿no? Entonces digamos, es una actividad extraordinaria del ser humano argumentar, ¿no? Así que ahí tienes, Windsor. Ves que no siempre hay ganadores ni perdedores, sino que en realidad ganamos todos, ¿no? Ya está. Listo. Entonces ahí lo tenemos, muchachos. Para terminar, vamos por aquí con un último, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con un último concepto, ¿ya? El último concepto es el concepto de entinema. Y préstame atención porque este es el último concepto que vamos a aprender el día de hoy y con ello estamos dando fin a nuestro ciclo semianual. ¿Ya está? Sí, ya acabamos, Estela. Todo tiene su final. A ver, muchachos, fíjate. Tienes por aquí la estructura de un argumento completo. Un argumento completo es el que tiene todas sus partes explícitamente presentes, ¿no? En este caso, un argumento completo que yo les he colocado aquí eh, es un argumento deductivo, ¿no? Un argumento deductivo. Tú ya sabes cómo es un argumento deductivo, ¿no? A ver, mira. En este caso, yo tengo un argumento compuesto por dos premisas y una conclusión, ¿ya? Premisa 1 dice, todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente. ¿Por qué es deductivo? Porque parto de una información general. Todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente. Parto de lo general, de la información general. Aarón es un buen comerciante. Si Aarón es un buen comerciante, entonces, o por lo tanto, Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. Entonces, argumento deductivo de lo general a lo particular. ¿Ya está? Listo. Eso es un argumento deductivo, ¿no? Y además, mira, dice,
todo buen comerciante. ¿Qué hace todo buen comerciante? Dice que todo buen comerciante sabe hacer cuentas, sabe hacer las cuentas correctamente. Luego nos dice que Aarón es un buen comerciante, color verde. ¿No está? No se nota mucho el contraste, así que voy a cambiar por acá para que notes el contraste. Creo que acá está, buen comerciante. Y luego por aquí dice, Aarón es un buen comerciante. Ya, si Aarón es un buen comerciante, dice que Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. Mira los colores. ¿Ya está? A ver. A la primera premisa le vamos a llamar la premisa mayor, ¿ya? Ya sabes que este es un argumento deductivo. Le llamo la premisa mayor. La premisa 1 yo le llamo la premisa mayor. ¿Por qué le llamo premisa mayor? Porque es la premisa que tiene o contiene la información general, la información amplia. Claro, si lo leemos dice todo, tiene el universal, ¿no? Todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente. Tiene toda la información, ¿no? Luego, a la premisa 2 le voy a llamar la premisa menor. ¿Y por qué le llamo la premisa menor? Porque solamente tiene o contiene una de las dos informaciones que nos da la premisa mayor. En este caso siempre será la primera información. Entonces dice, todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente. Aarón es un buen comerciante, fíjate. La primera información, aquí está. ¿Ya? De otro lado, la premisa menor es importante porque nos permite conectar a la premisa mayor con la conclusión. Si no existiera la premisa menor, ya está, la tachamos, mira. Si no existiera la premisa menor, no entenderíamos cómo pasamos de aquí a aquí. Lo leemos. Todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente. Por lo tanto, Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. ¿Pero de dónde salió el Aarón? Todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente, por lo tanto, Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. No entendemos, ¿sí o no? No se entiende. Claro, ¿no? Entonces, la premisa menor es importante porque nos permite conectar a la premisa mayor con la conclusión. ¿Ya está? Entonces, yo tengo premisa mayor, todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente. Premisa menor, Aarón es un buen comerciante. A ver, si todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente y Aarón es un buen comerciante, por lo tanto, Aarón, segunda información, sabe hacer las cuentas correctamente. ¿Ya está? Entonces, la premisa menor siempre tiene la primera información y la conclusión siempre tiene la segunda información. La premisa mayor tiene toda la información completa, ¿no? Ambas partes. ¿Ya está? ¿Listo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con esta otra situación. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Ya está? Supongamos que yo digo, todos los hombres son mortales. Yo coloco por aquí, Windsor es hombre. Por lo tanto, Windsor es mortal. Otra vez, vamos con los colores. Mira, entonces con colorcitos te pongo. Mira, ve desgraciado. Todo te pongo. Ya, mira. Todos, ya está, información general. ¿Quiénes? Los hombres. Acá está primera información. ¿Qué dice? Que todos los hombres son mortales. Ya está. Amarillo. Entonces, la premisa 1 le llamamos premisa mayor porque tiene toda la información. Ambas. Azul y amarillo. Dos informaciones. Hombres inmortales. Ahora, ¿qué dice por aquí? Que Windsor es hombre, ¿sí o no? Entonces, la premisa menor, como te dije hace un rato, tiene la información primera. Acá está.
¿Listo? Premisa menor. ¿Ya? Y la conclusión, ¿no? Winter es mortal, tiene la información segunda. Ya está, aquí está. Esta es la conclusión. ¿Ya está? Entonces la premisa mayor tiene toda la información, color azul, color amarillo. La premisa menor, solo la primera información, color azul. La conclusión tiene la segunda información, color amarillo. Ya mira, está con colores, te lo estoy poniendo, pobre que te olvides, desgraciado. ¿Ah? Profe, la premisa menor siempre tiene la información, la primera información, siempre tiene solo la primera información. Ya está, siempre. ¿Listo? Lo mismo se aplica para los otros ejemplos que habíamos colocado. Premisa 1, premisa 2 y conclusión. Yo te dije, por ejemplo, las carnes rojas son ricas en hierro. El bistec es una carne roja. Por lo tanto, el bistec es rico en hierro. Otra vez, si le colocamos los colores, vas a identificar las partes. Mira, premisa, acá está. Premisa mayor, carnes rojas. ¿Y qué más dice la segunda información? Ricas en hierro. Ay, caramba, le cambié el color por ahí. Ricas en hierro. Ya está. La premisa menor dice el bistec es una carne roja. Ahí está, primera información. Y luego, ¿qué dice la conclusión? Que el bistec es rico en hierro. Segunda información. ¿Ves? Se cumple. Acuérdate de los colores. Primera información. La premisa mayor tiene toda la información, ¿no? Azul, amarillo. Dos informaciones. La premisa menor tiene la primera información y la conclusión tiene la segunda información. ¿Listo? Sí se entiende, ¿no? ¿Sí se entiende? Ya ahí tenemos 3 ejemplos de argumentos explícitos. Tienen las partes explícitas. Tienen la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. ¿Ya? Ahora bien, voy a borrar todo esto por aquí, ahora que ya aprendiste, ¿no? Los colores, a diferenciar qué es lo que tiene la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Ahora que ya aprendiste, hablemos por aquí del argumento entimema. ¿Qué cosa es el argumento entimema? Un argumento entimema es aquel argumento que está incompleto, pero no porque carezca de una de sus partes en sí mismo, sino porque solamente se encuentran implícitos. Puede que sea la que está implícita la premisa mayor o la premisa menor, o puede que incluso sea la conclusión. Entonces, un argumento entimema, en un argumento entimema, una de las 3 partes, o la premisa mayor, o la premisa menor, o la conclusión, no están presentes. Al menos no de forma explícita, pero sí lo están de forma implícita. Tanto es así que si tú logras ordenar el argumento, ¿no? Buscando ubicar las 3 partes, vas a dar con la premisa que esté implícita o la conclusión que esté implícita. Profe, un ejemplo. A ver, vamos por acá. Ejemplos de argumentos entimemas. A ver, fíjate, mira. Primer ejemplo. Aarón sabe hacer las cuentas correctamente, pues es un buen comerciante. Profe, así como está, este es un argumento entimema. Para saber si es o no es un argumento entimema, primero tienes que llevarlo al esquema y tratar de identificarme cuál es la parte que falta. Si tú logras identificar la parte que falta, le llamaremos argumento entimema. Ok, profe. O sea, si me lo dan así, yo primero debo llevarlo al esquema. Sí, esquematizarlo. Ok, profe. Dice, Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. ¿Y por qué sabe hacer las cuentas correctamente? Dice que porque Aarón es un buen comerciante. Ok, profe. Ordenándolo, tengo lo siguiente. Aarón no es una información general, es una información particular. Entonces, si es una información particular, esta puede tener 2 opciones.
o es la premisa menor o es la conclusión. Uno de los dos. La mayor no puede ser, porque para que sea la mayor no me debería hablar solo de Aarón, me debería tener una información amplia. De otro lado, aquí solo hay una información. Dice que Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. Solo hay una información, profe, no hay dos. La mayor es la que tiene las dos informaciones. ¿Ya está? Ya. Ahora aquí dice, ¿por qué Aarón sabe hacer las cuentas correctamente? Dice, pues Aarón es un buen comerciante. Ok. Lo que significa que la conclusión tendría que ser que Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. ¿Y por qué esta tendría que ser la conclusión? Porque la razón por la que él es un buen comerciante es porque la razón por la que él sabe hacer las cuentas correctamente es porque él es un buen comerciante. Entonces, profe, a ver, tengo por aquí, profe, la premisa menor y tengo la conclusión. Entonces, yo ordeno. La conclusión tiene que ser, Aarón es un buen comerciante. Claro, ese tiene que ser la conclusión. ¿Y por qué él es un buen comerciante? Ah, la premisa tiene que ser porque Aarón, lapsus brutus pajaracus, Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. Ahora sí, ¿ya ves? ¿Y por qué Aarón sabe hacer las cuentas correctamente? Porque Aarón es un buen comerciante. ¿Ya está? Claro, pues. Porque, pues, ¿no? Pues Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. ¿Por qué? Porque Aarón es un buen comerciante. Ya, profe, aquí tengo dos informaciones. Si me voy a los colores, profe, me acuerdo que aquí era azul, buen comerciante. Y la conclusión tiene la segunda información, sabe hacer las cuentas correctamente. Entonces me acuerdo que la premisa mayor debía tener ambas informaciones. Entonces yo diré todo, acá está, buen comerciante, segunda información, sabe hacer las cuentas correctamente. Es más, profe, hasta lo voy a resaltar, profe, mire. Todo, ya está, todo, buen comerciante, acá está, profe, sabe hacer las cuentas correctamente. Listo, profe, acabo de identificar que lo que faltaba era la premisa mayor. No me la dan, pero está implícita. Por lo tanto, este será un argumento entimema. ¿Ya está? Argumento entimema. Sí, tómala, no hay problema. Listo, entonces ahí tenemos el argumento, ya está, entimema. ¿Ya? Entonces lo que estaba implícito era la premisa mayor. ¿Ya está? Entonces ahora sí que logramos identificar la premisa que estaba faltando, ya podemos decir que esto completamente es un argumento entimema. ¿Ya está? ¿Listo? Ya, a ver, vamos con otro ejemplo y ahora tú solito lo vas a ordenar. ¿Ya? A ver, tú me vas a decir si es o no es un argumento entimema. Recuerda, para que sea un argumento entimema, tienes que poder identificar la premisa o la conclusión que está implícita. ¿Ya? A ver, fíjate, mira. Este es el ejemplo. En una monarquía, el rey es jefe de Estado y España es una monarquía. ¿Ya está? A ver, tú me tienes que decir si es argumento entimema o no lo es. Recuerda, para que sea argumento entimema, tienes que ordenar y tratar de identificar lo que está faltando. Si lo logras identificar, le llamamos entimema. Si no logras identificar, no será entimema. ¿Ya? A ver, ordenemos. Te han dado dos informaciones aquí. En una monarquía, el rey es jefe de Estado. Esa es la primera información. La segunda información es que España es una monarquía. Ya, a ver, te pregunto. Lo primero, la primera información que te han dado. En una monarquía, el rey es jefe de Estado. Analiza, ¿te hablan de algo general o te hablan de algo particular? Y analiza lo siguiente, España es una monarquía. Profe, a ver, hasta aquí yo logro identificar dos informaciones. Mire, aquí hay monarquía y aquí hay monarquía.
lo que significa que la segunda información tiene una información específica. Entonces, la segunda información o es, ¿qué podría ser? O la premisa menor o podría ser la conclusión. ¿Sí o no? Porque tiene información específica, España. Ya está. Y además tiene solo una información. Pero si eres inteligente, te acabas de percatar que España es una monarquía, tiene la primera información. Si te acabas de percatar, la segunda oración tiene la primera información. Entonces, si la segunda oración tiene la primera información, ¿qué será? Ya no puede ser la conclusión. ¿Qué será? Será la premisa menor, pues. Y la primera oración dice, en una monarquía, el rey es jefe de Estado. Fíjate, la primera oración te está dando dos informaciones. Falta, correcto, Estela, lo que falta ahí, profe, es la conclusión nomás. Entonces, ordenemos. La premisa mayor sería, en una monarquía, el rey es jefe de Estado. ¿Ya está? La premisa menor sería, España es una monarquía. Ya, entonces voy ordenando por colores. ¿Ya está? Los ordeno. Monarquía, monarquía. ¿Ya está? Tengo aquí. El rey es jefe de Estado. ¿Ya está? ¿Cuál tendría que ser la conclusión? La conclusión sería, en España, ¿qué pasa en España? En España, el rey, claro, España es una monarquía, por lo tanto, en España el rey es, ¿qué cosa? Jefe de Estado. Entonces, puedes ver que la conclusión tiene la segunda información. Entonces, lo que estaba implícita ahí era la conclusión. Por ende, este será un argumento entimema. ¿Y por qué es entimema? Porque acabamos de identificar que la conclusión estaba implícita. Ah, por eso pone énfasis en los colores. Sí, es una forma de ayudarlos a poder identificar y ordenar cuando les pidan argumento entimema. Recuerden que la premisa mayor siempre tiene toda la información. Ya está. La premisa mayor tiene las dos informaciones. La premisa menor tiene la primera información y la conclusión la segunda información. Guíate por los colores. Trata de identificarme la información. Por eso es que te he dibujado y te he puesto ahí colores para que tú puedas identificarlos. ¿Ya está? En tu material tienes más ejemplos de argumentos entimemas, así que te voy a pedir que practiques, que repases y que veas si cumplen o no la función de ser argumentos entimemas, ¿ya? Profe, ¿qué pasa si no logro identificar la premisa que faltaba? ¿No? Entonces no le llamaremos entimema, pues, ¿ya está? Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de argumentos entimemas, ¿ya? En uno estaba implícita la premisa mayor y en el otro estaba implícita la conclusión. ¿Ya está? Listo, ahí tenemos entonces. Ya está. ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? Ya está. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende para todos, muchachos? ¿Se entiende? Ya estamos, muchachos, a repasar, a practicar. ¿Ah? Mi, si no es entimema, ¿qué nombre recibe? Nada, nada, un pseudoargumento, Carla. Así de simple. Recuerda, un argumento debe tener sus partes o explícitas o, si la tiene de forma implícita, debe hacérselo notar, debe darse constancia, ¿no? Pero si un argumento le falta una de las partes y no la logras ubicar jamás, entonces no es un argumento, es un pseudoargumento, pues sí, ¿ya? Listo, ahí lo tenemos entonces. Y lo último, ya está rápidamente por aquí, fíjate, estas son las características que debería tener un argumento científico. El argumento científico explica un fenómeno natural o un fenómeno social, ¿no? Un hecho natural, un hecho social.
un argumento científico brinde evidencia empírica, hay prueba y evidencia que puede ser verificado, que puede ser falsada o falseada. Además, un argumento científico debe adherirse a reglas de la investigación científica, hay que seguir pautas, reglas de cómo se debe llevar a cabo la investigación. Y la argumentación científica es empírica porque hay que recurrir a la experiencia, al experimento, y además tiene que ser racional porque se tiene que escribir, redactar, ¿no? Y ese escrito, ese artículo científico tiene que seguir pautas racionales, ¿no? Entonces, esas son las características que debe tener todo artículo científico. Ya está, muchachos. Hasta aquí entonces hemos terminado con todo el desarrollo de la teoría de la argumentación. ¿Ya está? Recuerda que las claves de este boletín están en la parte final de nuestro PPT. Repasa, resuelve el material, practica, por favor. Ya está, con tu boletín. Yo les he colocado otros ejemplos de argumentos sentimentales.